Bien, vamos a ver ahora el caso siguiente, que es el 2.3, que pide lo que vemos a continuación. Vamos a pensar toda transformación lineal T que va a ir de K sub n hacia K sub m, que verifique lo siguiente, ¿no? La transformada A sub 1 por B1 más así sucesivamente hasta A sub K por B sub K. Si es una transformación lineal, va a cumplir las dos propiedades de suma y de producto por escalar, con lo cual vamos a tener A1 por T de B1 más, y así sucesivamente, A sub K por T de B sub K. ¿Ok? ¿Para qué cantidad de vectores? Para todo K, ¿sí? De B sub 1 hasta B sub K, pertenecientes a K a la N. Y también escalares, ¿no? A sub 1 hasta A sub K pertenecientes a K. Acá estamos hablando de coeficientes reales o complejos y componentes vectoriales reales o complejas. ¿Qué hay que comprobar en este caso? Cuando hablemos de la transformada de x1 hasta xn, ¿sí? Esto se puede pensar como la transformada de E sub 1, que son los vectores de la base canónica del dominio, en este caso del dominio de E sub n, ¿sí? Por eso vamos a tener n vectores de la base canónica, ¿no? Todo esto por x sub 1 hasta x a la n. Y esto traspuesta. ¿Por qué? Estos vectores están en forma de columna. De hecho, la cátedra por default toma los vectores en forma de columna, con lo cual que estemos en un vector traspuesto estamos dando un vector fila. ¿Sí? Entonces eso ténganlo en cuenta por las dudas. Esta matriz, pensémoslo de la siguiente forma. Pensemos que dice que lo que pide el ejercicio es que concluir que todas las transformaciones lineales de K a la n en Km son de esta forma, ¿no? T en función de x, que nos va a quedar la matriz A, ¿sí? De transformada, esto no es A traspuesta, sino que es la matriz A de la transformación por el vector x, donde A sub t pertenece a K de m por n, y es una matriz que está definida de la siguiente manera. Es esta, ¿no? La matriz de las transformadas en vectores columna de cada uno de los vectores que tenemos a continuación. Bueno, una idea acá que se puede pensar es en pensar los vectores, o pensar esta transformación, mejor dicho, como si fuera básicamente un cambio de variables, un cambio de base. ¿Ok? Por lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora estamos hablando de transformadas de este estilo, ¿sí? O sea, vamos a ver a qué se refiere todo esto. Primera cuestión, nosotros tendríamos que pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Tenemos que pensarlos de la siguiente forma. Vamos al origen de todo este problema, que es el tema de las dimensiones. Nosotros estamos diciendo que x pertenece a K a la n. ¿Cómo es un vector x en base canónica? ¿No? X en base E. Ya les digo, en este caso la cátedra no usa esta nomenclatura, pero si ustedes usan la nomenclatura vieja o clásica, E se le llama la base canónica. En general lo que hacemos es, a cada uno de estos escalares x sub 1 hasta x sub n, lo multiplicamos con los vectores de la base canónica. O sea, tenemos x sub 1 por el vector e sub 1, y así sucesivamente hasta el escalar x sub n por e a la n, o e sub n. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, eso es lo que del vector original. Si aplicamos la transformada, como lo dice la definición de abajo, que es esta, la segunda línea, ¿cómo nos quedaría esto? Vamos a tener, observen ustedes, ¿no? La transformada de x en base canónica, esto nos va a quedar cada uno de los escalares, o sea, x sub 1 por la transformada de sub 1, y así sucesivamente hasta x sub n por la transformada de e sub n. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Ahora, ¿cuántos términos tenemos acá? Estamos hablando acá de n términos, porque justamente nuestro vector de, digamos, de salida del dominio es de n variables. Pero nuestro vector de llegada es de m
variables, porque salimos de R, de K a la N, perdón, ahora a K a la M. ¿Sí? Como ustedes ven acá, tenemos n términos, pero ¿qué ocurre? Cada uno de las transformadas, esto es lo importante, cada una de las transformadas de los vectores de la base canónica de K a la N tiene m variables, porque es del vector de la imagen. ¿Ok? Entonces lo importante de esto es tratar de pensar esta suma de, digamos, qué otro resultado puede llegar a tener. Entonces, si lo pensamos como una multiplicación, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Poniendo esto en forma matricial, ¿qué vamos a tener? N columnas de m filas. Entonces, ahí sí es donde cierra lo que pide el ejercicio de expresar esa transformación lineal. ¿Sí? Es decir, de expresarlo de este estilo, como la transformada de E sub 1 así hasta la transformada de E sub n en vectores columna por la matriz de estos coeficientes traspuesta, o sea, vamos a tener x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n. Entonces esto nos va a quedar, esto en realidad traspuesta sería de n por 1, acá tenemos de m por n, y finalmente el vector de llegada es de m por 1. Entonces probamos efectivamente que la transformación se puede expresar de esta forma. Y esta matriz vale para todos los puntos. Es decir, este punto no era demasiado complejo siempre y cuando entendamos esto, y hay que tener bien las bases de la parte de subespacios de lo que vimos de la primera guía en principio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el 2.4? Vamos a tener, como lo está pensando hasta ahora el problema, vamos a tener B y W, que son R espacios vectoriales. Es decir, estamos hablando de números reales, como lo dice la palabra. Y en este caso vamos a tener una aplicación que va a ir de B a W, una transformación lineal, y vamos a tener P y Q, dos puntos de B. ¿Sí? Entonces son dos vectores de B. Entonces, acá hay que tener cuidado porque el nivel de abstracción de este ejercicio es importante. Y ustedes el concepto ya lo han visto en otras materias de álgebra, pero para que se queden tranquilos de qué es lo que tenemos enfrente. En primera cuestión, lo que se ve acá es básicamente una transformación que va a tomar como referentes a P y Q, o sea, se va a alimentar de dos variables, y vamos a tener P más un escalar T por la resta entre Q menos P, ¿sí? Donde en este caso T es un escalar real, ¿sí? ¿Qué es esto? Si ustedes se acuerdan de la parte de álgebra 1, de CBC o de algún otro curso de álgebra, básicamente lo que ustedes tienen es una recta que tiene pendiente, si este es, por ejemplo, esto es Q y esto es P, la pendiente está dada por la resta de los dos y es la recta generada a través de esa función. ¿Okay? O sea, básicamente es una recta, la aplicación es una recta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto obviamente es el cuerpo sobre el cual nosotros vamos a aplicar la transformación. Hay que tener cuidado con esto, porque P y Q son dos puntos o sea, B es el dominio de la función. Y después viene W. O sea, a partir de acá hubo una transformación y hay una imagen. Hay que ver qué pasa con la imagen, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En este caso T no está definida, ¿sí? Acá lo que está diciendo en este caso es que básicamente es lo siguiente. La imagen de LP por T es la recta que pasa por los puntos T sub P y T sub L. O sea, en teoría, más allá de que haya una transformación lineal, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Que acá se debería generar otra recta, no necesariamente es paralela, pero debería generarse otra recta en W. Hay que probar eso. Eso es lo que pide el problema. Siempre y cuando P sea distinto de Q. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa si aplicamos la transformada de L? Aplicar la transformada de L quiere decir aplicar la transformada de toda esta expresión. O sea, la transformada de ¿qué? De P más el escalar T por Q menos P. ¿Ok? Esto ya les digo, con letras parece complicado, pero hay que bajar un poco a un ejemplo concreto para que no nos perdamos en la abstracción que tiene el ejercicio. Así que ojo con esto, chicos. P y Q son vectores, por lo tanto son elementos como el U y el V que habíamos definido al principio. ¿Qué ocurre acá? Nosotros vamos a tener la transformada de P, propiedad de la suma, más la transformada del escalar T por Q menos P.
¿Ok? Porque esto ya les digo, si es transformación lineal, cumple las dos propiedades de transformación lineal, la transformación de la suma y del producto por escalar. Por lo tanto, t minúscula puede salir por fuera de la transformación. Y vamos a tener t por q menos p. Acá se vuelve a aplicar el tema de distribuir, entre comillas. ¿Sí? Entonces vamos a tener t de p más t minúscula por t de q menos t minúscula por t de p. Y sacamos factor común, t de p. Y en este caso esto nos va a quedar como 1 menos t, ¿sí? Más t por t de q. ¿Ok? O directamente lo podemos dejar expresado así también, no hay problema. ¿Qué ocurre? Si t de p es igual a t de q, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a cancelar, ¿sí? En este caso vamos a tener t de p por 1 menos t de p por t más t por t de p. Parece un trabalengua, no lo que digo, pero por las dudas. Este término se cancela con este y lo que va a ocurrir es que la imagen nos va a quedar exactamente la misma. Como que si los dos puntos son iguales, o sea, se reduce a un solo punto, la imagen va a ser la imagen de ese punto. O sea, no estamos generando nada, eso es lo que sería. Básicamente acá, la lógica de esto es que la imagen de una recta es otra recta. ¿Cuál es la pendiente de la recta y cuál es el origen? No importa, porque justamente depende de la imagen que nosotros tengamos. Pero esa es la idea, que una recta genera otra recta si es una aplicación lineal. Tiene lógica si uno se pone a pensarlo, porque de alguna forma una recta en una transformación lineal no puede generar otra cosa que no sea otra recta del mismo estilo. Entonces, nada, para entender un poco cómo viene la mano. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre en el caso B, por ejemplo? Donde acá hay una pequeña diferencia. Fíjense lo siguiente, vamos a tener P y Q, ¿sí? Que en este caso vamos a tener que esto va a quedar como P más T por Q menos P, ¿sí? En este sentido. Y vamos a tener el escalar T entre 0 y 1, incluido. Y dice que este es el segmento de recta que une los puntos P y Q. ¿Por qué decimos que es el segmento de recta? Porque si definimos la recta de esta manera, la parametrizamos y lo que vamos a tener en este caso es que solamente nos quedamos con el segmento que une los dos, ¿sí? Porque básicamente el segmento de longitud 1 de Q menos P es directamente el mismo segmento de recta, o sea que es nada, en definitiva se puede ver de esa forma. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos quedaría la imagen, ¿sí? de PQ por T en ese sentido? Entonces, en ese caso vamos a aplicar L, la transformada de L. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar la transformada de ¿qué? De P más T por Q menos P. Vamos a ver que esto nos queda la transformada de P más la transformada de T por Q menos P. En limpio, ¿cómo nos quedaría esto? T por la transformada de Q menos P, ¿correcto? Ya algo similar a lo que veníamos trabajando hasta el momento. ¿Cuál es la moraleja de esto para entenderlo un poquito mejor? Si T de P es distinto de T de Q, ¿qué es lo que ocurre acá en este caso? Nosotros dijimos que T, el escalar T, iba a estar entre 0 y 1. Con lo cual, este es el dominio, ¿sí? Cuando vamos a la imagen, en este caso el conjunto imagen, yo le hemos llamado W, acá íbamos a estar en dos puntos que son otra cosa. T de P, yo estoy dibujando distintos a propósito, por las dudas, ¿no? Entonces, una recta que una los dos, ¿qué es lo que ocurre? Esto, el vector director es T de Q menos T de P. Entonces este vector une los dos y básicamente, ¿sí? Esto lo que hace es una recta como cualquier otra, como las que vimos en la parte del dominio, que une los dos segmentos y que tiene longitud 1. Entonces, justamente cumple con la misma condición que la recta del dominio. ¿Y qué ocurre? Si T de P es igual a T de Q, cuando reemplazamos acá, esto se anula y la imagen simple y llanamente queda solamente la imagen del punto. Es decir, si Q y P son iguales, la imagen de T y P, de TP y TQ son iguales, entonces un punto genera otro punto. Esa es la única interpretación.
El 2.5 que implica lo siguiente. Nosotros vamos a tener tres subespacios, B, W, que son, al igual que en el caso anterior, R espacios vectoriales. ¿Ok? Entonces nuestra transformada va a ir de B a W, ¿sí? Y vamos a tener B1 y B2 vectores que pertenecen a B, linealmente independientes, y vamos a tener lo siguiente. La transformada de uno y la transformada del otro también van a ser linealmente independientes, ¿no? O sea que estos dos son LI, estos dos también son LI. Dice que la imagen por T del paralogramo generado por B1 y B2 es el paralogramo generado por las transformadas. Entonces, para entender un poco la idea, ¿cómo está acá hablando el paralogramo? El paralogramo le llaman paralogramo en función de B1, B2 y es multiplicar B1 por un escalar, vamos a llamarle T1 por B1, a B2 por otro escalar, y esos escalares van a estar entre 1 y 0. Para entender un poco el concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos vamos a ir más lejos de la longitud de 1 de cada uno de los vectores. Entonces, por ejemplo, para entenderlo gráficamente, fíjense, estos serían dos vectores, ¿no? Esto sería el subespacio B. Entonces, nosotros tendríamos, por ejemplo, en este caso, vamos a tener un vector B sub 1 y un vector B sub 2. Si hacemos la suma de los dos con 1, ¿sí? Supongamos que elegimos los dos escalares que valgan 1, estamos generando este punto. Con los escalares que valgan entre 0 y 1, estamos generando todo punto que esté adentro de ese paralogramo. Esa sería la definición. Entonces, ¿qué ocurre? Que si aplicamos esto en la transformada, vamos a ir al codominio W. Entonces, supongamos que tenemos dos vectores, T de B1 y en este caso T de B2. Y si aplicamos el mismo principio, por ejemplo, la sumatoria máxima, si elegimos T1 y T2, el vector máximo es la diagonal superior, la diagonal mayor del paralogramo. Y todo punto interior al paralogramo se va a generar a través de esa suma. ¿Me explico? Esa sería la idea. Entonces, hay que demostrarlo esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos nosotros para aplicar una propiedad de este estilo? Entonces, todo vector que pertenezca, vamos a llamarle vector W, que pertenezca a este polinomio, va a ser el resultado de esta combinación lineal. Para empezar, algo simple, ¿no? Entonces, en este caso, todo W va a ser T1 por B1 más T2 por B2. Con la condición, como habíamos dicho, de que T1 y T2 iban a estar entre 0 y 1. Perfecto. Hasta ahí venimos, ok. Después, fíjense, esto es simple, ¿no? Como una ecuación, si aplicamos la transformada a ambos lados de la igualdad, vamos a tener la transformada del W. Y si esto es una transformación lineal, cumple con las condiciones de la transformación lineal. A saber, que el escalar lo puedo sacar por fuera, y lo mismo que las transformadas de los vectores, ¿no? Entonces me va a quedar T1, el escalar, por la transformada del B1, más T2, el escalar, por la transformada de B2. Bueno, esto es el paralogramo que estamos generando recién nosotros ahí, porque ¿qué es lo que ocurre? Supongamos el paralogramo de la imagen, que va a ser T en función de P de B1, B2. Esto nos va a quedar como generado por T1 por T de B1 más T2 por T de B2. O sea, no estoy repitiendo el mismo resultado, sino que, para que se entienda un poco, lo que estoy haciendo, básicamente es redefiniendo cómo quedaría la transformada de ese paralogramo si es que nosotros lo ponemos de esa forma. ¿Y cómo sabemos que son, o sea, condición de que el ejercicio está diciendo que son linealmente independientes? Esto es clave, porque ¿qué ocurre? Si fueran linealmente dependientes, si estamos hablando de un plano, o supongamos que no un plano, pero un espacio de R sub n, ¿qué es lo que ocurre? Si supongamos, en este caso, ¿no? Yo había dicho que, o el ejercicio había dicho que B1 y B2 son LI. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago A por B1 más B por B2 para que esto me dé 0, la única combinación lineal es que, ¿sí?, que me dé 0 básicamente es que A y B sean 0, ¿sí?
Pero acá lo que quiere decir es que si son LD, es decir, linealmente dependientes, los mismos, acá la condición es que A sea distinto de B, o A sea, mejor dicho, igual a B igual a 0. Si en este caso tengo otra combinación posible, quiere decir que, por ejemplo, existe un A, tal que en este caso B1 me va a quedar como B sobre A por B2, por ejemplo. Y no necesariamente son 0 los dos. Entonces, de existir esto, ¿qué va a ocurrir? El palogramo de B1, B2, ¿cómo me va a quedar? Como T1 por B1 más T2 por, y en este caso, lo dije al revés, ¿no? Pero supongamos, T1 por B sobre A por B2 más T2 por B2. Es decir, B2, ¿por qué? Por T1 por B sobre A más T2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto qué es? Todo esto es un escalar. Básicamente no es un paralogramo, pasa a ser una recta. Y sobre todo, si aplicamos la imagen de la recta, eso nos va a quedar como T de B2 por T1 por B sobre A más T2. Todo esto es un escalar, sale afuera. Entonces sigue siendo una recta. Entonces no es un paralogramo. Esa es la única conclusión que hay en definitiva. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.